Video número 7. Consideraciones generales para el diseño de alcantarillados. Bien, señores estudiantes, vamos entonces a trabajar algunos aspectos de tipo general para el diseño de los sistemas de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, como combinado y las diferentes características y criterios para el diseño de este tipo de alcantarillados. Bien, entonces, para proyectos de expansión y rehabilitación, el diseñador debe establecer cuáles son los criterios relevantes para el caso de si son aguas lluvias, aguas sanitarias, aguas combinadas, o si son sistemas de alcantarillado no convencionales. Entonces, tenemos que trabajar las partes más relevantes. Entonces, veamos a ver cuáles son esas partes. Esto ya lo habíamos, muchas de estas cosas ya las habíamos visto en la parte de acueductos, ¿no? Pero la vamos a trabajar nuevamente en la parte de alcantarillado. Por ejemplo, estudio de concepción del proyecto, identificación y justificación de los proyectos. Se puede justificar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, también dentro del punto de vista técnico. El segundo requisito es el levantamiento planimétrico, ¿no? Del área del proyecto y de sus zonas de expansión en escala mínima 1-2000, con curvas de nivel cada metro. Y en el alcantarillado sí que es importante una buena levantamiento topográfico. Es la base fundamental. Muchas veces, si hacen mal el levantamiento, pues no va a concebir la topografía con las cotas del terreno. Este intervalo puede variarse con justificación dependiendo de las características dependiente del terreno, requiriendo eventualmente un intervalo de 0,5 metros o menor si es en topografía plana. Entonces, dependiendo, curvas de nivel cada 5. Es que cuando la topografía es plana tiene que ser muy exacto porque si no, una poquita desviación tenemos problemas. Planchas topográficas en escala 1-25.000 de las cuencas, subcuencas y áreas de drenaje de interés para el proyecto. Entonces, tenemos esos. ¿Por qué? Porque las cuencas, pues vamos a botar el agua al río, entonces tenemos que saber cuál es la cantidad máxima y mínima que tiene el río para establecer las diluciones. Planes de desarrollo urbano, también habíamos estudiado en el acueducto, que sea el mismo plan, según lo estipulado en la ley 388-97. Identificación de interferencias superficiales y subterráneas que puedan afectar el trazado de las redes del proyecto. Interferencias superficiales y subterráneas. Por ejemplo, túneles, vías. Todo eso, pues, quebradas. Obtención del catastro de red del sistema existente de recolección y evacuación de las aguas residuales y fluviales. O sea que hay que levantar un catastro de la red. ¿Cuáles son los diámetros de tubería? ¿Cuál es la clase de la tubería? ¿A qué profundidad se encuentra? De la cota batea, la cota clave. Si en los tramos que estamos observando han habido daños, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que tiene ese tipo de tubería o ese tipo de pozo, ¿no? ¿Por qué? Porque este catastro nos va a servir a nosotros para hacer una evaluación posterior y decir, este pozo se cambia, este tubo se cambia o no se cambia. Muestreo de suelos para determinar las características geomecánicas y las condiciones de niveles freáticos. En esta parte, por ejemplo, el suelo, ¿no? Si es un suelo fangoso, pues tendríamos que hacer nosotros un tipo de estructura muy especializada con pilotes inclusive para anclar los tubos y no se me hundan, ¿no? Entonces hay que hacer estudios de suelo. Actividades que se deben llevar a cabo, recompilación y complementación con requerimientos pertinentes de planeación municipal, empresas de servicio público, la prestadora de servicio, autoridad municipal ambiental, alcaldía, corporación autónoma, regional y Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente y Salud y otras entidades que permitan establecer las restricciones particulares y los trámites consecutivos para la aprobación final del proyecto. Delimitación de las cuencas y subcuencas, esto es para determinar la capacidad de la fuente,
catastro de red, ya lo dijimos nosotros, verificación de la capacidad del sistema existente. Si yo voy a levantar un nuevo sistema, pues yo veo el existente y veo si sirve algunas estructuras o si no, pues tendré que botarles todo. Definición del inicio de operación del proyecto y determinación y alcance del proyecto. Etapas de construcción en sus diferentes componentes. Caracterización de los suelos y niveles freáticos de la zona del proyecto. Ojo con estos niveles freáticos. Yo les había explicado alguna vez, hace 6 o 8 meses, tenemos un proyecto que sacaron los niveles freáticos, pero lo tomaron en cierta época y después, cuando se fue a construir, resulta que los niveles freáticos estaban más encima de donde decía el proyecto. Y esos eran para evacuar aguas residuales por bombeo. O sea, que tuvo un problema, entonces esto tienen que tener en cuenta mucho los niveles freáticos. Y en qué época no se los toma, porque no son estáticos, los niveles freáticos son dinámicos. Caracterización de las aguas residuales y de escorrentía fluvial. Caracterización de las aguas, ¿no? Porque con estas yo veo si tienen mucha materia contaminante o no tienen materia contaminante. Si tienen mucha materia orgánica, entonces generaré muchos sulfuros de hidrógeno y entonces ese sulfuro hace que no escoja determinado tipo de tuberías. Estimación de población y precipitación de la zona, eso también ya hemos trabajado. Un cálculo de población y esto en la parte hidrológica, distribución de las contribuciones iniciales y finales al sistema, trazado de la red del proyecto, análisis de servidumbre y corredores y predios, esto hay que estudiarlo muy bien, porque es mejor por vías públicas, ¿no? Porque después se va a tener problemas con las servidumbres, inclusive muchas veces lo hacen por pasar por debajo de las casas y después de una época y se da cuenta de que hay debajo de la casa hay un alcantarillado, entonces hay que buscar esto, de pasar por sitios que no ejerzan problemas sobre el alcantarillado. Predios, ¿no? Utilizar las calles mejor que son de uso público, ¿no? Consideraciones sobre retenciones de sólidos, ¿no? Esto se hace la retención de sólidos, sobre todo en aguas residuales y en sistemas sin arrastre de sólidos, que tenemos que tener en cuenta estos sólidos. Consideraciones sobre la generación de sulfuros en las redes. Ya veíamos que con mucho sulfuro, pues las tuberías sobre todo de concreto, van a generar problemas y entonces tenemos que buscar tuberías que no se vean influenciadas por los sulfuros. Consideraciones sobre factibilidad de operación y mantenimiento, redundancia e impacto ambiental, consideraciones sobre sitios de entrega y disposición final. Este es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ideal es hacer una sola entrega, ¿no? Es decir, tener las descargas concentradas, pero muchas veces las descargas no son concentradas, sino distribuidas, ¿no? Pero si nosotros tratamos de esas aguas residuales en un solo punto, eso me sale mucho más económico, sobre todo si hay tratamiento de aguas residuales. Una sola planta es mejor que vale. Por eso hay que ver los sitios de entrega y tratar de agruparlos en un solo punto. Dimensionamiento hidráulico, diseño de sistemas y componentes. Presentación con los siguientes contenidos mínimos, análisis, alternativas y concepción básica, trazado del sistema, planta y perfil, memorias de cálculos hidráulicos, sanitarios, geotécnicos, estructurales, mecánicos, eléctricos, electrónicos y demás que se considere pendiente. Esto, el capítulo A6 del RAD 2012, diseños, planos, etc. Periodo de diseño, ya habíamos hablado sobre el periodo de diseño, lo mismo que la parte de acueducto, no vamos a tocar, esto ya lo vimos, la vida útil, la factibilidad y la impresión de las obras existentes, la tasa de crecimiento probable de la población y las características económicas. Esto, los factores, el periodo de diseño de los diferentes tipos de estructuras de alcantarillado se fijará en 25 años. Lo mismo que los periodos de diseño de acueductos, ¿no? Entonces están iguales, ¿no? Que aquí, pues, si vamos a estudiar esto, pues tenemos que analizar la población pasada, la población presente, y con pasado y presente, pues podemos establecer la población futura a este periodo de diseño. Entonces, a ese tiempo se diseña la estructura de alcantarillado. Extensión y unidad del proyecto. Dice, del proyecto de exploración o zona estudiada,
deberá considerarla el proyectista conjuntamente de tal manera que el sistema existente, el proyecto propuesto y los proyectos futuros que se deban integrar determinen sin ambigüedad la extensión y unidad del estudio. O sea que lo que existió, existe y existirá tienen que, digamos, determinarse y ser una sola unidad en el proyecto. No podemos nosotros hacer nuestro proyecto nuevo y todo eso sin tener en cuenta lo que hay en el pasado. Disposiciones, nomenclatura, ya están, ¿no?, de diferentes convenciones. Pendientes, dice. Las pendientes de los colectores deben seleccionarse de tal forma que se ajusten a la topografía del terreno y que no generen velocidades que estén por fuera de las especificaciones en los capítulos 6 y 7. Allí se van a estudiar alcantarillados sanitarios y alcantarillados de agua y lluvias, entonces que no se salgan las especificaciones, sobre todo de velocidades. Entonces vamos a ver cuáles son las velocidades mínimas y velocidades máximas. Entramos en que la pendiente natural del terreno sea muy baja. Las pendientes mínimas del colector deben ser aquellas que permitan tener condiciones de autolimpieza y de control de gases adecuadas de acuerdo con el tipo de alcantarillado. Sobre todo, por ejemplo, cuando son sanitarios, tienen mucho gas, ¿no? Mientras que si esta es demasiado pronunciada, el valor de la pendiente máxima admisible es aquella para la cual se tenga una velocidad máxima real de acuerdo con el tipo de alcantarillado. En este caso es necesario establecer un número apropiado de estructuras de caída para que los tramos cortos resultantes tengan las pendientes adecuadas. Entonces, fíjense ustedes, ¿hay pendientes mínimas? No hay pendientes mínimas. Las pendientes están en función de las velocidades, ¿no?, para que haya condiciones de autolimpieza y de control de gases, ¿no? Si la pendiente es baja, pues tenemos que ver condiciones de autolimpieza y aquí entra la fuerza atractiva. Y cuando la pendiente es máxima, pues nosotros tenemos que limitar esas pendientes. Entonces, cuando hay mucha pendiente, pues lo podemos limitar con cámaras de caída, ¿no? Pero tenemos la pendiente máxima será la que genere la velocidad máxima y eso está directamente relacionado con las características del tubo, ¿no? Entonces hay tubos que resisten, por ejemplo, los tubos de PVC. Se dice que 10 metros por segundo la velocidad, pero pueden ir hasta 20, ¿no?, metros por segundo. Tienen unas velocidades altísimas. Y eso hace que pues, sean interesantes este tipo de estructuras. Sin embargo, pues cada fabricante tendrá sus límites de velocidades mínimas para autolimpieza y máximas para que no se deterioren por las velocidades que tiene el tubo. Entonces, cuando tengamos esos problemas, pues disminuimos las velocidades haciendo cámaras de caída. Cambios bruscos de pendiente. En lo posible deben evitarse los cambios bruscos de la pendiente en los tramos de los colectores. En caso de un aumento importante de la pendiente, mientras lo permitan las condiciones hidráulicas en los colectores y en las estructuras de unión, al igual que los aportes incrementales de caudal aguas abajo, puede reducirse el diámetro interior del colector de salida, siempre que este sea mayor o igual a 600 milímetros o 24 pulgadas. ¿Qué me quiere decir? Si yo, por ejemplo, vengo con un tubo de 20 pulgadas, de 16, de 20 pulgadas, vengo con una pendiente, y yo cambio la pendiente, ustedes saben, y ya lo hemos visto en las clases anteriores, que a menor diámetro, a mayor pendiente, menor diámetro. Entonces, a mayor, o al revés, cuando hay terrenos planos, digo, a menor pendiente, mayor diámetro. En este caso, si yo tengo una tubería de 20 pulgadas y la pendiente es fuerte, pues puede que el diámetro de la tubería de salida se reduzca, porque a mayor pendiente, menor diámetro. Entonces vengo una tubería entro con 20 y salgo con 16. Eso no puede ser hasta un diámetro que me da esta norma, ¿no? Mayor o igual a 24 pulgadas. O sea, mire, hasta 24 pulgadas no puedo cambiar de uno de 20 a 16. No lo puedo hacer. Si usted viene en 20, siga en 20, pero no puedo hacerlo, bajarlo a 16. Ya cuando el diámetro es, por ejemplo,
32 pulgadas. El diámetro venía con una pendiente del 1%, 32 pulgadas, y cambió a una pendiente de 5%. Entonces, aquí puedo yo, pues con esa pendiente, mayor pendiente, menor diámetro, puedo coger de 32 y meterle una de 26 pulgadas. Puedo reducir mi diámetro porque es mayor de 24. Pero todo lo que sea de 24 para abajo no puedo reducir diámetro. O sea que tengo que estar bien consciente de eso, porque no puedo hacer una tubería de 12 pulgadas y después reducirla a 8. ¿Por qué? Porque me dio pendiente más pendiente, entonces menor diámetro. No. Si usted ya cogió un diámetro y el otro diámetro que tenga que hacer cambio tiene que ser igual o mayor. Ojo a esta reglita que es muy importante. En general, los colectores deben ocasionarse siguiendo el alineamiento de las calles. Sin embargo, si la topografía o el costo de construcción lo amerita, puede ubicarse por los andenes o dentro de las manzanas. Por ejemplo, de las manzanas son alcantarillados condominiales, ¿no? Adentro, internamente, pero eso ya es una normatividad que tienen que arreglarla dentro de los mismos usuarios. Los colectores de agua residuales o lluvia no pueden estar ubicados en la misma zanja de una tubería de acueducto, y su cota clave siempre debe estar por debajo de la cota batea de la tubería de acueducto, porque es peligroso, ¿no? ¿Qué tal que una alcantarilla esté por debajo de un acueducto? De pronto hay fugas y está metiéndole agua al acueducto, ¿no? El agua del alcantarillado contaminada metiéndose al acueducto, y no crean que no pasó. Yo una vez teníamos una epidemia, problema de ese tipo, ¿no? Y no sabíamos cómo localizarlo, pues fue eso, ¿no? Que el alcantarillado estaba por debajo, el acueducto estaba por debajo del alcantarillado, había filtraciones y el sistema de acueducto también estaba succionando esas aguas, y había un problema de tipo sanitario, hasta que por fin se logró detectar y arreglar ese tipo de problemas, pero eso pasa, ¿no? En general, para sistemas separados, el colector de agua lluvia debe localizarse o cerca del eje de la vía, mientras que el colector de aguas residuales debe ubicarse hacia uno de los costados. O sea, el centro de la vía, aguas lluvias; a los costados, aguas residuales, a una distancia aproximada de 1/4 de ancho de la calzada, semieje, y no menor de 0 metros del salida. El colector de aguas residuales no debe localizarse en el mismo costado de ubicación de la red de acueducto. Los colectores de sistemas combinados deben ubicarse en el eje de la calzada. Entonces aquí tenemos alcantarillado pluvial combinado al alcantarillado sanitario. Entonces, mire, este es combinado y pluvial y sanitario. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí las conexiones domiciliares, alcantarillado sanitario, los sumideros, alcantarillado de agua lluvias o combinado. Y aquí están los alcantarillado sanitario abajo, y aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? Alcantarillado sanitario lateral y alcantarillado pluvial o combinado. Distancia mínima, dice, para redes públicas de 1 metro en dirección horizontal y 0,30 metros en dirección vertical. Bien, entonces vamos a ver la parte importante de este capítulo, porque trabaja en las uniones de colectores, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí, vamos a ver si aquí yo tengo un pozo, este colector viene aquí y pasa, cambia de diámetro, sección, o puede ser el mismo, pero aquí lleva un pozo de inspección y entonces el paso, pero aquí está pasando en línea recta y aquí está pasando en línea curva. Entonces yo tengo que unir el colector de entrada con el colector de salida. Aquí tengo que unir el colector de entrada y el colector de salida. O sea que la entrada esté un poquito más arriba que la salida. O sea que aquí hay dentro de la entrada y la salida hay una caída. Entonces eso es lo que vamos a nosotros a calcular, y eso tiene una serie de problemas, inconvenientes que los vamos a subsanar durante el transcurso de lo que vamos a ver. Bueno, entonces dice, la unión o conexión de 2 o más tramos de colectores debe hacerse con estructuras hidráulicas apropiadas
denominadas estructuras de conexión. Usualmente esas estructuras son pozos de unión o conexión de estructura-pozo. Estas están comunicadas con la superficie mediante pozos de inspección, ya lo vimos nosotros, ¿no? El diseño hidráulico de estas estructuras depende del régimen de flujo de los colectores afluentes y del colector de salida o principal. Se basa fundamentalmente en la determinación de las pérdidas de cabeza hidráulicas producidas por la unión. En el numeral 5.10 se dan criterios básicos para el diseño hidráulico. O sea que esa unión es muy interesante, ¿no? Entre el punto donde llega el colector y sale del colector. Entonces, tienen diferentes métodos de cálculo, dependiendo del tipo de régimen, ya veremos. En general, la distancia máxima entre estructuras de conexión de colectores está determinada por la malla urbana, los equipos disponibles de limpieza y el comportamiento hidráulico del flujo. En caso de que la malla urbana, ¿no?, ni el comportamiento del flujo limiten la distancia máxima, esta es de 100 a 120 metros si la limpieza de colectores es manual. Y puede llegar a los 200 metros si es mecánica o con hidráulica. Ojo, entonces, si la limpieza va a ser manual, hasta 120. Y si es hidráulica, hasta 200 metros. La distancia entre pozos depende de eso. Si hay unos buenos equipos de limpieza mecánicos que pueden profundizar el equipo de limpieza, pues tenemos esas distancias de 200. Pero eso ya depende. En emisarios o colectores principales donde las entradas son muy restringidas o inexistentes, la distancia máxima entre estructuras de inspección puede mantenerse en función del tipo de mantenimiento, lo cual es de orden de 300 metros. En emisarios y colectores principales. O sea, ya a grandes distancias de emisarios y colectores podemos poner cada 300 metros. Bueno, dice, debido a que los costos de la estructura pozos tienen una incidencia importante en un sistema de recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales, se han desarrollado simplificaciones que están condicionadas con la disponibilidad de mejores equipos de mantenimiento y limpieza, sean estos últimos mecánicos y hidráulicos, los cuales permiten además incrementar la longitud de inspección. Ya veíamos anteriormente esto. Bueno, aquí hacen diferentes tipos de elementos de pozos de inspección. Dice, los tubos de inspección y limpieza pueden ser utilizados en tramos intermedios de la red, mientras que las cajas de paso sin inspección, estos son son sistemas no convencionales. Mientras que las cajas de paso sin inspección pueden ser utilizadas en cambio de dirección, pendiente y diámetro. Estos son sistemas no convencionales. Cuando la pendiente de los colectores sea mayor de 1% y la profundidad no sea mayor de unos 5 metros. Miren ustedes que las cajas de inspección y todo, pero cuando las pendientes de los colectores sean mayores de 1%, porque si es muy pequeñita tiene problema. En sistemas de alcantarillado simplificado, la mayor distancia entre cajas de inspección o registro de limpieza no debe exceder los 150 para tuberías de 6 pulgadas de diámetro menores y de 200 metros para tuberías mayores de 6 pulgadas. Bueno, entonces vamos a ver esos cambios de dirección en los colectores. Dice, en general, los cambios de dirección deben hacerse mediante cámaras o pozos de inspección, estructuras especiales construidas en el sitio. Sin embargo, en colectores matrices o emisarios finales también puede hacerse con el mismo colector mediante curvas, haciendo uso de la deflexión admitida en las uniones. Entonces, podemos utilizar nosotros pozos de inspección, cámaras de inspección en ladrillo o pueden ser en concreto, pero también, ¿no?, podemos hacer curvas de inspección. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, hacemos uso de la definición que podemos hacer en una curva, pero es bien difícil. Muchas veces en las calles son muy pequeñitas y entonces utilizamos pozos y cámaras de inspección. Pero cuando hay una distancia y una amplia, pues yo puedo hacer una curva, ¿no? Una curva donde me meta una tubería y llegue a otras tuberías y salga. Eso sí lo puedo hacer, pero como le digo, pues nuestro medio necesita que hayan grandes espacios para hacer esas curvas. Bien, ahora sí vamos a unir dos colectores, ¿no? 2 o 3 o 4 colectores. Entonces,
Para eso teníamos esta grafiquita que estábamos viendo acá, pues viene un colector y pasa por un colector, aquí viene un colector y sale otro, pues puede haber otro que venga por aquí y salga por acá, o puede haber otro que venga por aquí, entonces son 3 colectores de entrada y uno de salida, aquí hay una de entrada y una de salida. Bueno, entonces vamos a ver cómo calculamos las pérdidas de carga o las pérdidas de la caída, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia de niveles entre la entrada y la salida? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo hacemos para calcular esta diferencia de niveles? Y aquí lo tenemos, ¿no? Yo vengo con una cota y salgo con otra cota. Y aquí hay una caída delta H sub E, una caída, y un delta H sub P, que son las pérdidas que se producen en el pozo. Siempre hay pérdidas. Pérdidas, ¿por qué? Por transición aquí y pérdidas por curvatura, ¿no? Entonces yo tengo que ver de qué tipo de pérdida estoy hablando y cuál es la caída. O sea, si yo vengo en este punto y calculo delta H sub E, entonces tengo este punto. Es algo. Entonces, eso es lo que voy a ver cómo hago para empatar los colectores, tanto de entrada y de salida. Eso es lo más difícil que tenemos aquí, ¿no? Dentro del diseño de los pozos y cámaras. Dice, para realizar el empate de los colectores en el pozo existen varios criterios a saber. Empate por la cota clave, cota superior de la tubería. Empate por la cota batea, cota inferior de la tubería. Empate por la línea de energía. Empate por el 50% de los diámetros. Empate por el 80% de los diámetros. Entonces, esos son los empates que existen. Empate por la clave, empate por la batea, empate por el 50% de los diámetros, empate por el 80% de los diámetros y empate por la línea de energía. Vamos a ver todos estos empates, cómo y cuándo se utilizan. De los métodos anteriores, los más utilizados son el empate por la cota clave, es el más simple desde el punto de vista de cálculo, empleado en la unión de colectores y el empate por la línea de energía, para diámetros mayores de 20 pulgadas. Entonces, vamos a utilizar empate por la clave, o podemos utilizar por la batea, ya depende de los diámetros que sean. No, pero el método de la línea de energía es para diámetros mayores de 20 pulgadas, o sea que hasta de 20 pulgadas podemos hacer por empate de la cota clave, 50%, pero ya para grandes diámetros ya es el método de la energía. El RAS 2000 exige para diámetros mayores de 20 pulgadas el empate obligatorio por la línea de energía. ¿Por qué no dice RAS? Porque el nuevo RAS no tiene muchas cosas, entonces le dejamos el antiguo RAS, ¿no? Si no tenemos nada, pues hablemos pero del RAS 2000, que es un referente, digamos, en este sentido. Adicionalmente, el método de empate depende del régimen de flujo, pues es diferente la metodología por el empate por la línea de energía en régimen supercrítico o subcrítico. O sea, esa es otra cosa. Por eso, cuando estábamos trabajando en la hidráulica de los conductos, hablábamos del número de Frobe. ¿Por qué? Frobe es igual a velocidad real sobre raíz cuadrada de G por D, que D es profundidad hidráulica. Entonces, ¿por qué? Porque el número de Frobe me refiere al tipo de régimen, ¿no? Si el número de Frobe es menor de 1, pues el régimen es un crítico, lento. Y si es mayor de 1, es un régimen rápido. Y decimos nosotros que no podemos diseñar alcantarillados cuando el número de Frobe es crítico. O generalmente lo tomamos que el número de Frobe esté entre 0.9 y 1.1. Bueno, entonces eso lo veremos posteriormente y es importantísimo porque el régimen de flujo lento es diferente del régimen de flujo rápido y las fórmulas son diferentes para cada tipo de flujo. Bueno, entonces dice empate por la cota clave, topografía quebrada, dice. Este tipo de empate es empleado para unir colectores cuyos diámetros sean menores o iguales a 20 pulgadas. En caso de tubería de diámetros diferentes, ¿no?, consiste en igualar las cotas claves de la tubería de entrada y de salida, entonces la caída en el pozo es la diferencia de los diámetros de los colectores.
En el caso de tuberías de igual diámetro, la caída se forma colocando la tubería de salida 5 centímetros por debajo de la tubería de entrada, aunque en topografía plana esta altura se puede reducir a 2 centímetros. Es que el problema de la tubería plana es que nosotros si en la topografía plana, pues tratamos de disminuir es altura, ¿no? Porque entre más profundicemos, más excavaciones. Y muchas veces en topografía plana lo que tenemos es estaciones de bombeo. Y si nosotros estamos poniendo alturas más altas, la estación de bombeo se me vuelve más profunda. Bien, entonces veamos lo que hemos dicho. Si son iguales diámetros, por ejemplo, este entra de 8 pulgadas y sale de 8 pulgadas, la tubería, estamos hablando de topografía quebrada, entonces tenemos cotas de 100, 5 centímetros más abajo, 99, 95, y esta, pues, como la cota batea, pues 99, 80 y 99, 75. Pero estamos empatando por la clave. 100, entonces 5 centímetros cuando la topografía es quebrada. Y esto es cuando cuando la topografía es quebrada. Cuando la topografía es plana, en vez de 5 metemos la distancia, diferencia de niveles 2 centímetros. Esto para cuando hay cambio de diámetros, ¿no? Por ejemplo, de 8 a 12 pulgadas. Entonces, cuando tenemos eso, pues damos la misma cota 100, y aquí 12 pulgadas sería 30 centímetros, entonces 100 menos 30, 99, 70, y tendríamos 99, 80, o sea, este delta H, esta caída sería de 10 centímetros. Esta es con diámetro igual y con diámetro diferente. Entonces, vamos, el otro sistema, este es por la clave y vamos a ver empate por la batea. Cuando las condiciones del terreno, topografía plana, impliquen minimizar las pérdidas de altura en los cambios de sección, se preverá una caída de batea en los pozos de inspección, la cual se estima como sigue. Miren, entramos con una cota en topografía plana y salimos con una cota más alta. Este caso. Aquí en este caso, pues miren, entramos con 125 y salimos con 127, o sea, más arriba de lo que entramos, y el diámetro de salida es más grande que el de entrada. Entonces podemos utilizar este método, ¿no?, que es igual a la mitad de la diferencia de los diámetros para alcantarillas con diámetros menores de 20 pulgadas, ¿no? Entonces, la mitad de la diferencia de los diámetros. Entonces, 10 pulgadas, 14, sería 10, 14, 24. Estoy hablando de 12 pulgadas, ¿no? 10 pulgadas, 25, 14, 35. Un medio de 35 menos 25. Y el delta H me daría 0,5. Entonces, son 5 centímetros de caída, ¿no? Igual a la mitad de la diferencia de los diámetros. Por eso, un medio, la mitad de la diferencia de los diámetros. Entonces tenemos este de 10 pulgadas, tiene la cota 100, está 125. ¿Cuánto es la caída? 5 centímetros. Entonces 100, 99, 95. Y el tubo de salida tiene 14 pulgadas, o sea, 0,35. Entonces 99, 95 más 0,35, 100.30. Miren, la cota clave a la salida está más arriba que la cota clave del tubo a la entrada. O sea que lo que tratamos es de subir el tubo para que no profundizarnos, sino lo podemos hacer, sí. Esto es cuando topografía plana. Y el otro es, dice, empátese la línea 0,80D basándonos en el principio de que representa una altura próxima a la cual se produce la velocidad máxima en los conductos. Se empata el 80% de 25 metros igual de, ¿no? 80 igual a 0.20 con el 80% de 0,36 metros igual a 0.29, que aquí puede ser 28,5, produciendo una caída de 9 centímetros y una diferencia de 0.02 en la clave a favor de la tubería inferior. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miren, tenemos esta cota 100, 10 pulgadas, 100, 125. Entonces, 100, el 80% de 25 es 20. De 10 pulgadas, que son 25 centímetros, entonces sería 20 centímetros, que los cogemos de aquí, entonces sería 100 más 20, 100.20. Este es el 80%. Lo llevamos horizontalmente y de aquí medimos que era el 80%
el 80% de 36 me da 29, eso da 28 y pico, pero lo colocamos 29. Entonces, teniendo esta cota, 100.20, pues menos 29 me va a dar 99,91. Este es punto 28 de 5, pero bueno, punto 29. Tenemos ese punto en esta parte. Ahora, como el diámetro es de 14 pulgadas, pues son 0,35, ¿no? Entonces digo, de este punto son 0,35, 99, 91 más 0, ¿cuánto da? El 0,36 metros, ¿no? Que es el de 14 pulgadas. Entonces sería 99,91 más 0,36 me da 127. O sea, miren, llegué con 100, la caída son de 9 centímetros y la salida está 2 centímetros más abajo, más arriba de la tubería de entrada. Y es un tubo más grande, de 14 pulgadas. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros para cuando tengamos empate por la batea. Y este es general, ¿no? Bueno, entonces tendríamos esto. Y él dice, ahora sí, el empate por la línea de energía, ¿no? Entonces, miren ustedes aquí, empate por la cota clave, empate por la cota de batea, el 50% de los diámetros y el 80% de los diámetros. Y ahora vamos a ver empate por la línea de energía. Bueno, entonces vamos a trabajar este sistema viendo las características del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es la energía? Energía en sistemas de descubrimiento libres es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G, ¿no? Entonces, ese concepto de la energía específica, pues lo vamos a aplicar aquí, ¿no? Por el método de la energía específica para alcantarillas que no cambian de diámetro en un pozo de expansión y cuyos diámetros sean mayores a 20 pulgadas. Vamos a utilizarlo esto. Por ejemplo, venimos con un tubo. Aquí hay una Y sub 1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2G. Tenemos esta profundidad. ¿Se acuerdan ustedes que calculábamos esta profundidad? Y sub 1. Y calculábamos la velocidad. Con esto podemos calcular B sub 1 al cuadrado sobre 2G. Y tengo mi cota de este tubo. Entonces digo, esta cota del tubo más Y sub 1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2G me da este punto. De acá arriba. Y ahora sí, el agua pasa por la transición, este colector. Entonces, viene aquí y este paso por este punto me genera unas pérdidas de carga o de energía, y este es el valor de H. Estas pérdidas, ¿no?, pueden ser de diferentes órdenes. Por ejemplo, si yo veo este tubo, la unión, aquí lo único que hay es pérdidas de carga por la unión o transición. Aquí solamente hay por unión y transición. En cambio, en este colector de aquí, hay pérdidas por unión, transición y por curvatura. O sea que a estas pérdidas por unión y transición se le aumentan, que son pérdidas por curvatura. Tenemos que tenerlas en cuenta. Y eso es lo que vamos a ver en este caso. Entonces, calculadas estas pérdidas, yo digo, bueno, si yo tengo este punto menos estas pérdidas, tengo este punto. Menos b al cuadrado sobre 2g, yo tendría este punto. Menos y sub 2, tendría este punto. Entonces, este punto es el punto de la cota de salida. Si yo tengo esta cota de batea de entrada, este punto va a ser la cota de batea de salida. ¿Cuál es la diferencia? Pues el valor del delta H sub E. ¿Cómo calculamos esa caída? Con el valor de delta H sub E. Entonces yo tengo este punto, le resto delta H sub E y me va a dar este punto. Línea de energía en colectores. Entonces fíjense ustedes que estoy utilizando el método de la energía. Y es 1, B sub 1, y es 2, B sub 2 al cuadrado. Pérdidas que pueden ser por la unión o por la transición y pérdidas por curvaturas. Si no hay curvatura, entonces no aplicamos la pérdida por curvatura, sino por la pérdida de unión o la transición.
Bien, entonces dice pérdida de energía en colectores, en estructuras de conexión y pozos de dispersión. La unión o intersección de dos o más colectores debe hacerse con estructuras hidráulicas apropiadas, cuyo diseño hidráulico se basa en la determinación de las pérdidas de cabeza en la estructura, con el fin de estimar la cota batea del colector de salida. O sea, el análisis es diferente dependiendo del régimen de flujo, tanto de los colectores de entrada como de los colectores de salida. Entonces, de flujo que sea flujo supercrítico o sea flujo subcrítico, tanto en los colectores de entrada como en los colectores de salida. Entonces, vamos a trabajar cuando el régimen es subcrítico. ¿Qué quiere decir eso? Que el régimen es lento. Y el número de flow es menor que la unidad. Y decíamos que tiene que ser, pues, para el alcantarillado, menor de 0,9. Estoy hablando de un régimen subcrítico que es lento. Entonces, en el caso del régimen subcrítico, el criterio de empate de la línea de energía es apropiado para analizar la formación de remansos que pueden afectar el comportamiento hidráulico. Las pérdidas de energía ocurridas por la unión de colectores y el cambio de dirección del flujo, ¿no? Unión de colectores, miren, y el cambio de dirección, pueden estimarse como, dicen. Entonces, veamos nosotros, esta pérdida de delta H sub E, pérdida de, no, ¿qué es esta es la caída entre este punto de entrada y este punto de salida. Eso es lo que nosotros queremos. Y entonces él dice que delta H sub E es igual a delta E más delta H sub P. Miren, es delta E más delta H sub P. Entonces, ¿no? Y entonces esta es la fórmula general. Pero ahora sí vamos a ver qué es delta H sub P. Esta delta H sub P es pérdidas. ¿Pérdidas por qué? Pérdidas por la unión, o sea, transición de aquí a aquí, y pérdidas por curvatura. Entonces, por ejemplo, a ver si hay aquí. Aquí solamente hay pérdidas por unión, o sea, no hay, pero aquí sí hay pérdidas por unión y pérdidas por curvatura. ¿No? Fíjense ustedes, aquí sí dan las dos, pero cuando los colectores pasan ahí no hay curvatura. Entonces, no establecemos este valor de delta H sub C si el tubo llega y sale en forma directa. Caso K, H sub 2 menos H sub 1, ¿qué tenemos? La altura, y sub 1, sería H sub 1 y esta H sub 2. Y decimos nosotros que entonces son pérdidas de unión y transición, es decir, pérdidas por unión y transición, y el delta H sub C, pérdidas en cambio de dirección o curvatura. Si no hay curvatura, esto es cero. Y solamente calculamos pérdidas por unión y transición. Entonces decimos nosotros aquí delta H sub E es igual a delta H sub E, delta HE es igual a delta E por K. Este es pérdidas por unión y transición y esta es K por curvatura. Entonces veamos a ver qué es delta H sub E. Pues es igual a Y sub 2 más H sub E al cuadrado sobre el G menos Y sub 1 H sub E al cuadrado, H sub 1 al cuadrado sobre el G. Y altura más H sub E, cabeza de velocidad. Entonces dice delta H sub E, que es el delta H sub E, es la altura que queda ahí. Caída proporcional en la cota de batea del colector de salida y del colector de llegada, con el nivel de energía más bajo a la estructura de pozo. Entonces, esa es, por ejemplo, aquí puedo yo tener un solo tubo que me llega y sale. Entonces, ¿cuál es la energía más baja? Esta. Pero puede ser que haya un pozo que entra por aquí, sale por aquí, y aquí haya otro tubo que me esté entregando a este pozo, por ejemplo, aquí. Y cuando yo haga el valor de B al cuadrado de Y, la energía no me dé aquí, sino me dé más abajo. Entonces, de estos dos, el que predomina es el que tiene el nivel de energía más bajo, o sea, sería este pozo que me da una energía aquí. O puede ser que este pozo que me está entregando aquí, el nivel de energía esté acá arriba. Entonces, ¿cuál de los dos? El menor nivel de energía. Entonces, este que está más abajo, que es el menor nivel de energía, que este que está acá arriba y me da un nivel de energía. Por eso tenemos que tener en cuenta, ¿no?
esa parte, ¿no? que estamos calculando. Entonces, dice, el nivel de energía más bajo a la estructura pozo. Delta E, diferencia de energías específicas del colector de salida y del colector de llegada, a nivel de energía más bajo de la estructura pozo. Miren, y eso 2, y eso 1, entonces delta E. Delta H sub P, pérdida de energía en el pozo por efecto de la intersección, por transición y por curvatura. Transición de una sección a otra sección y por curvatura. Si no hay curvatura, pues cero. Los valores de K sub K más comunes, cuando estoy hablando de K sub K, ¿qué es? Son pérdidas de unión por transición. Entonces dice, los valores son los siguientes. K sub K es igual a 0,1 para aumento de velocidad. Entonces, si la velocidad, ¿no?, se aumenta, por ejemplo, yo vengo con velocidad 1 metro y paso a 1,20, pues entonces este K es para aumento de velocidad, o tengo una velocidad con 1 metro y paso a una velocidad de 0,80, entonces cuando hay disminución de velocidad, pues este K sub K vale 0,2. Entonces aquí ya tendríamos nosotros que este término ya lo tengo, este valor de K sub K depende de la característica de estos dos elementos, y tendríamos que solamente nos falta K sub C y H sub B. Entonces dice, delta H sub C, pérdida de energía por cambio de dirección del colector principal. Entonces delta H sub C. Delta H sub C, que es lo que teníamos nosotros aquí, dice que es delta H sub C es igual a K sub C por H sub B. Entonces vamos a ver este delta H sub C, que es lo que nos dice aquí, para calcular delta H sub P y después delta H sub. Entonces delta H sub C, pérdida de energía por cambio de dirección del colector principal. Esta es por cambio de dirección. Si no hay cambio de dirección, no se pone. Su forma de estimación está basada en la función del radio de curvatura del colector, ¿no? Es el radio de curvatura, el cual puede ser proporcionado por el desarrollo de una curva en el alineamiento de la tubería o en la cañuela de la estructura pozo, y por el diámetro de salida, ¿no? Está relacionado con el radio de curvatura y el diámetro de salida del sistema de alcantarillado. En el caso de no existir cambio de dirección, delta H sub C es igual a 0. Entonces para determinar ¿no? Hay una relación de R sub C y D sub S. Entonces vamos a ver cómo es la cuestión. K sub C, dice, ¿no? Por eso aquí delta H sub C, pues tiene que ver con K sub C. K sub C es un coeficiente de pérdida de energía por flujo curvilíneo dentro de la estructura. Y H, porque estoy hablando de K sub C por flujo curvilíneo y H sub B. Veamos que a ver qué viene a ser H sub B. Dice, H sub B es cabeza de velocidad promedio del colector principal, llegada y salida. O sea, B sub 2 al cuadrado más B sub 1 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado sobre 2. Ese es el valor de H sub B. Y entonces tenemos aquí. O sea que esos ya los conozco, estos valores los conozco, y necesito saber cuál es el valor de K sub C cuando hay curvatura, ¿no? Y así, de esa manera, dice, K sub C, coeficiente de pérdida de energía en el flujo curvilíneo dentro de la estructura. A ver, tabla 5.3. Entonces, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, la tabla 5.3 dice valores del coeficiente K sub C. Régimen de flujo, subcrítico y supercrítico, ¿no? Entonces, si el régimen es subcrítico, dice relación radio de curvatura, diámetro del colector de salida. Si esta relación entre curvatura y diámetro de salida, por ejemplo, si él, ¿no?, es igual, está entre 1 y 1,5, el caso es 0,4. Para régimen subcrítico, ¿no?, o sea, un régimen lento, lo que estamos trabajando ahora, régimen lento, no estábamos trabajando en régimen subcrítico. Entonces, el régimen subcrítico será este. Cuando esa relación de estos dos elementos es de 1 a 5 a 3, el valor de caso C es 0,20 y más de 3, 0,5. Pero también, cuando estemos hablando de flujo supercrítico, también necesitamos el valor de K sub C, que es la curvatura. Entonces ahí estaríamos hablando de 6 a 8, cuando la relación diámetro del radio de curvatura, diámetro de salida está entre 6 a 8,
o de 8 a 10 y de mayores de 10. Entonces tenemos los valores de caso C. Dice, no se recomienda trabajar con relaciones de radiocurvatura de SOS menores que 1 debido a que el porcentaje de pérdida de energía cinética es muy alto. En este caso hay que aumentar el diámetro del pozo o hacer un cambio de dirección menor de 90 grados. Entonces, aumentar el diámetro del pozo, ¿no? O sea, hacer el pozo más grande. Y aquí, pues, nos tocaría ampliar, hacer el diámetro y entonces disminuye esta relación radio-curvatura, diámetro del colector de señal, ¿no? Entonces, ya tenemos caso C, ya lo vemos, ¿no? Su régimen subcrítico, y tenemos la radio-curvatura, diámetro de salida. Si, dice, si delta H sub E, con esto ya calculamos nosotros delta H sub E, porque ya tenemos K sub K, H sub E y todo eso. Entonces vamos a ver delta H sub E. Si delta H sub E es positivo, representa la caída de la cota de Bastea entre el colector principal de entrada y el colector de salida. Debe verificarse que las cotas de energía, de los colectores afluentes siempre sean mayores o iguales a la cota de energía del colector de salida. Luego de descontarle las pérdidas dentro de la estructura. Si la caída en la cota Batea es mayor de 750 milímetros, dice, debe proveerse una cámara de caída. Si esa diferencia de delta H es mayor de 0,75, cámara de caída. Si el valor de delta H sub E es negativo o cero, no debe proveerse de caída de batea del colector de salida, o sea, la cota de batea del colector de entrada es igual a la cota de batea del colector de salida. Para este último caso también es necesario verificar que las cotas de la energía de los colectores afluentes sean mayores o iguales a la cota de energía del colector de salida, luego de descontarse las pérdidas dentro de la estructura. Bien, entonces esto ya lo hemos visto, pérdida de energía en los colectores curvos, pues ya vimos esta tabla, ¿no? Y aquí hay un ejemplo. Entonces, vemos un ejemplo. Ejemplo, diámetro de los colectores de entrada, 0,90 metros. Y sub 1, 0,60. Y sub 1 más es 1 al cuadrado sobre 2, ¿qué? 0,46. Esto ya lo calculamos, ¿no? Diámetro para entrada, entonces la profundidad Y sub 1 es 1. Cota del colector de llegada, 100 metros. Diámetro del colector de salida, miren, ¿no? Diámetro del colector de entrada, 0,90, y diámetro del colector de salida, 1. Y sub 2, o sea, la profundidad del colector de salida, 0,90 b sub 2 al cuadrado sobre 2g, 0,82. Esto ya lo podemos hacer nosotros, lo hicimos la vez pasada, calculando diámetro sub 2 y b sub 2 al cuadrado, o b, y b al cuadrado sobre 2g. Diámetro del pozo, debido a estos, diámetro del colector de salida 1,10, entonces eso obliga a que el diámetro del pozo no sea de 1,20, sino 1,50. Eso está en una norma ya, que hasta pozos de 1,20 hasta 0,60, pero este ya es de 1,10, entonces el diámetro del pozo 1,50, por ser el diámetro de cada salida. No hay cambio de dirección, por lo que no se consideran las pérdidas por este concepto. Entonces, dice, diferencia de cabezas, velocidades, 0,82, ¿no? Que fue 10 U2, 0,82 menos 0,46, me da 0,36 metros. Pérdidas, dice, determinación de K sub K. K sub K, por aumento de velocidad, ¿no? Fíjense ustedes que la velocidad al cuadrado es 0,46 y 0,82, o sea que lo que quiere decir que las velocidades están en aumento, por lo tanto, el valor de K sub K es igual a 1. Entonces, pérdida totales es igual a 0,1, ¿no? Que es el valor de K sub K, por la H sub B sub 2 menos H sub B sub 1, que es 0,36, ¿no? Y esto me da 0,04 metros. Entonces, la caída será de 1,72, que es lo que teníamos nosotros acá, menos 1,72 menos 1,06, menos 0,04, que es la pérdida total, y eso me da 0,70 metros. Entonces la caída sería 0,70 metros. Analizando cotas tenemos, cota bastea del colector de llegada, 100.
Menos caída calculada, 0,70. Cota batea del colector de salida, 99,30. Entonces tendríamos nosotros aquí para flujo sucrítico. Tenemos aquí menos 0,70, 100. Entonces acá 99,30. Entonces tenemos ese ejercicio. Cuando los colectores que llegan y salen no están en línea recta, sino que tienen un ángulo generalmente de 90 grados. Por ejemplo, ese pocito que teníamos nosotros, a ver si lo localizamos aquí. Llega aquí y sale, entonces curva, 90 grados. Entonces vamos a ver qué pasa. En ese caso, ¿no? Dice, tiene un ángulo generalmente, es necesario adicionar la pérdida causada por el cambio de dirección. Para un radio de curvatura igual al diámetro del colector de salida, de unos 10 metros, se tiene radio de curvatura, diámetro del colector de salida, dividimos el igual diámetro con el diámetro, 1,10 sobre D10, 1 de la tabla 5.3 se tiene el caso C, es igual a 0,4. ¿no? Entonces, delta H sub C, entonces vamos a ver cómo teníamos aquí, ¿no? Subcrítico, radio de curvatura, el régimen subcrítico. Entonces, hay de 1 a 1,5, 0,4. Pero estamos hablando de régimen subcrítico, o sea, de régimen lento, número de flow menor. Entonces, tendríamos nosotros que el valor de 0,82, 0,46 dividido entre 2 y delta H sub C, 0,26. Entonces, la caída será 1,72 menos 1,06 más 0,4 más 0,26, o sea, 0,96 metros. Lo que tenemos aquí, 100, ¿no? Y aquí era entre 0,70, 99,30, pero cuando hay curvatura sería la cota 100 menos 96, que sería 99,04 para ese caso. Bien, entonces, esto todo es para régimen subcrítico o régimen lento. Entonces, estamos trabajando en régimen subcrítico. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, ¿no?, irnos a lo que se llama régimen supercrítico. O sea, es un régimen rápido, con velocidades altas y con número de flow mayor de 1. En este caso, para alcantarillados, el número de flow tiene que ser mayor de 1.1. Bien, señores estudiantes, entonces vamos a dejar ahí para estudiar el régimen supercrítico independientemente, y con eso pues estaríamos estableciendo el capítulo 5 de consideraciones generales. Muchas gracias, muy amables, muy agradecidos y como siempre, energías positivas.